Bien, vamos a orar, ¿les parece? Queremos darte las gracias, nuestro buen Padre, por la oportunidad que tenemos como iglesia de reflexionar en tu palabra. Dios, usa este tiempo, guía a cada uno de nosotros, ministranos, Señor. Queremos escuchar palabra tuya, dirígenos, Padre, en este tiempo, que sea tu mensaje claro para tu congregación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En cuanto al estudio de Daniel, hemos estado hablando en los últimos ya 5 o 6 semanas acerca de este libro o esta carta. A estas alturas del estudio de Daniel podemos encontrar algunas historias que podemos considerar en términos generales que son similares, incluyendo por supuesto la que corresponde a la semana del día de hoy, ya que por la estructura encontramos elementos en común. Miren nada más si no es verdad. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado el libro de Daniel, encontramos normalmente este tipo de cosas. Una condición única de adversidad en la cual se encuentran las personas, ya sea Daniel, ya sea sus amigos. Encontramos diferentes historias donde se presenta una condición de adversidad. Puede ser por una acusación específica, puede ser por una forma de culto, puede ser por diferentes cosas, pero incluso por los alimentos, pero ellos se encuentran en una condición de adversidad. Ellos nos muestran una convicción espiritual para reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? En diferentes casos ellos muestran su convicción. Recordamos las palabras del capítulo 3 donde dice: no es necesario, rey, que tú nos digas si vamos a adorar o no a la estatua, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos de ti, y si no, como quiera tampoco vamos a adorar tu estatua. Y así los echaron al horno de fuego, ¿no? Después encontramos una sentencia. Después de esa sentencia encontramos una salvación milagrosa de Dios. Ya fueron ellos puestos en una condición de adversidad, y encontramos a ese Dios que les da la postura adecuada para el alimento, la salvación al interpretar los sueños, el cuidado en el foso, en el horno de fuego, o aún el cerrar la boca en el foso de los leones, ¿sí? Después de esta escena encontramos un acto de adoración, es decir, ellos reciben testimonio de lo que ha sido la salvación de Dios. Paradójicamente no lo hacen las personas que fueron salvadas, sino los reyes o los gobernantes los que dan testimonio de Dios, ¿sí? En los primeros capítulos, por supuesto, Nabucodonosor, y en esta ocasión encontramos al rey Darío honrando y glorificando a Dios. Después de eso encontramos también que hay una justicia para aquellos que acusaron injustamente. Algunos fueron echados al foso al horno de fuego, y otros fueron echados al foso de los leones, ¿sí? Es decir, estas personas que acusaron ilegalmente o ilegítimamente, después recibieron una consecuencia por sus actos. Y encontramos en todas las historias una recompensa a estos hombres de Dios por su fidelidad. Si usted ve las historias de los capítulos anteriores de Daniel, va a encontrar estos elementos y estos factores de enseñanza. Y hemos estado meditando en varios de ellos durante estas semanas, ¿sí? Sea desde la interpretación de los sueños hasta el foso de los leones, encontramos estos elementos. Así que ahora quiero tratar de enfatizar el tema de hoy desde una dinámica o una perspectiva diferente. Una perspectiva que nos dé algo fresco para nosotros, y está escrito en Daniel capítulo 6. Vayan conmigo, por favor. Daniel capítulo 6. Y dice el verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Algunos escritores dicen que a las 9, a las 12 y a las 3. Dice: y oraba y daba gracias a Dios
como solía hacerlo antes. Señalo y subrayo, daba gracias a Dios y oraba delante de su Dios. Hoy quiero enfatizar el tema de la oración como un instrumento poderoso en la vida de este gran hombre. Temas acerca de la oración podemos decir muchísimo. Hay libros enteros que se han escrito con el tema acerca de la oración. No podríamos agotar en una simple predicación todo lo que toda la enseñanza que tiene la Escritura tocante a la oración. Déjeme recalcar solamente algunos elementos para entrar al tema central de la oración. Por ejemplo, encontramos las condiciones sobre las cuales oramos, es decir, qué cosas garantizan la respuesta de la oración de nosotros. Santiago capítulo 4 dice que cuando oramos mal, porque dice que oramos para gastar en nuestros deleites, ¿sí? Entonces la otra condición sería, en lugar de orar para nosotros, oremos para que Dios y las cosas del Señor sean cumplidas, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5 tiene una idea similar. Entonces nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, oramos para que la gloria y el plan perfecto de Dios sean cumplidas, y oramos estando en comunión con el Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 3, dice que maridos vivamos con nuestras esposas sabiamente. Y después tiene esta frase que cómo les gusta a las señoras mostrar, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Hay condiciones para la oración. También podemos hablar del tiempo o del horario. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, la parábola de la viuda, habla acerca de que una mujer estaba pide al juez injusto, ¿no? Pero el título que da el Señor Jesús a esta parábola le dice, les refirió una parábola para enseñarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces el propósito de la parábola es darles esa enseñanza de permanecer y ser constantes en la oración. Ya veíamos, a Daniel oraba al menos 3 veces al día, ¿sí? Nosotros podemos hablar del Salmo 63, donde dice, Señor, de mañana te buscaré. Entonces se ora en la mañana. Y a algunos les gusta ser bien claros con esto, porque hablando de las prioridades, la prioridad es en la mañana. ¿Por qué? Porque eso demuestra lo que es primero, ¿no? Pero también encontramos al Señor Jesús en Mateo capítulo 14 orando toda la noche para la elección de quienes habrían de ser sus apóstoles. También encontramos al Señor Jesús orando toda la noche antes de ser llevado preso. Así es que podemos encontrar diferentes horarios para la oración. Algunos podríamos decir, bueno, el lugar es importante. Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, y cuando ores, entra en tu aposento, y estando tú solo, ahí es el momento para orar, ¿no? En muchos sentidos, esta oración privada, el Señor Jesús la practicaba porque Él se iba al monte a orar solo, ¿no? Encontramos mucha enseñanza de esto, pero también encontramos tiempos donde el culto público o la oración congregacional se hace evidente. Por ejemplo, los 12 apóstoles estaban ahí sentados, orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, y dice que estaban todos reunidos orando. Podemos hablar de la posición física, es decir, ¿cuál es la postura correcta para orar? Cerrando los ojos como que te conectas al cielo, es como que marcar al cielo. Si oras con los ojos abiertos no estás orando. No es cierto, ¿no? Son prácticas que nosotros utilizamos que son auxiliares para nuestra oración, ¿sí? Este tipo de cosas nos muestran más una preferencia o una condición personal más que una instrucción. Encontramos personas que están orando cuando van caminando, encontramos personas que oran estando hincados, otros sentados, otros postrados en cama y otros postrados en el piso boca abajo con las manos extendidas. Diferentes formas para orar, ¿sí? Sin duda son elementos que podemos considerar para nuestra oración, pero no son necesariamente una condición que debemos de cumplir.
Otros dicen, bueno, ¿qué tipo de palabras? Por ejemplo, cuando estamos en reuniones de oración, me he encontrado siempre con hermanos que, no, a mí no me gusta orar, porque usted ora bien bonito, el hermano ora bien bonito, pero yo oro feo. Y no quieren orar por eso. Y el Señor Jesús en Mateo 6 dice, y cuando ores, dice, no seas como los fariseos hipócritas, que creen que acaso por su palabrería serán escuchados. En muchos sentidos nosotros, cuando oramos, el Señor sabe lo que está en nuestro corazón, y no tiene que ver con la cualidad o la calidad de las palabras, la fuerza, la riqueza o el lenguaje que utilicemos. Parece raro, pero esto para Dios no es tan importante. Para el hombre sí, pero para Dios esto no es tan importante. Para Dios lo verdaderamente importante es el corazón con el cual una persona ora. De manera tal que incluso si no hubiera palabras, también habría oración. Dice Romanos capítulo 8, verso 26. Si gustan buscarlo, les va a ayudar. Romanos 8, 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, no se preocupe por tener las palabras adecuadas delante de Dios. Es más, si cuando está orando no tiene palabras, no diga nada. El Señor sabe lo que está pasando en su corazón. Quédese en silencio y ese tiempo va a ser increíble también. Como podemos observar, lo básico para entender todo esto es una actitud del corazón. Las expresiones de estas cosas pueden ayudar en una vida espiritual, pueden ayudar en un tiempo de oración, pero también se pueden convertir en religión. Y cuando hablo de religión me refiero al aspecto negativo de la religiosidad, lo cual condenaba el Señor Jesús en muchos sentidos. Puede ayudar, pero no es necesariamente así. Cuando yo pienso en la oración, me gusta pensarlo de esta manera. A ver si les gusta. La oración es como estar en casa. La oración es como estar en casa. ¿Por qué? ¿Por qué en casa? Porque cuando estoy en casa, no tengo que fingir delante de nadie nada. ¿A poco no? Usted llega a su casa y avienta los tacones que tuvo que soportar durante todo el culto. Y busca a los que les gusta descalzos, y los que busca los guaraches, ya así estén feos, cochambrosos y como sea, usted se los pone que está cómodo, ¿verdad? Las pantuflas. Se pone el short, usted está cómodo en casa, ¿sí? No tiene que fingir delante de nada. Ay, ¿qué va a decir el hermano si llego con bermuda? Usted está en su casa y está disfrutando ese tiempo. No tiene que colocarse una máscara para estar adecuadamente. Está en su casa. Cuando está en su casa, usted no hay secretos. No hay secretos. Acá usted se arregla y se lo pone bonito y todo esto. Y qué bonito y toda la cosa. Pero en casa sabemos cómo están las cosas. Si usted es un afanado por la limpieza, así está en casa. Si usted es como yo, así está en casa. Así, tal y como es. Tal y como es. Se hace evidente cómo es nuestro carácter. Es decir, cuando estamos en casa hacemos aquellas cosas que nos gusta hacer. Y si nos gusta tirarnos a ver 6 horas de películas, haga o no haga falta, lo hacemos. Y estamos bien con eso. Hay en su casa aquellas cosas que son importantes para usted. Si es importante la pantalla, estará en casa. Si es importante el equipo de audio, estará en casa.
Si es importante la biblioteca, estará en casa. Si es importante los sartenes, las ollas, la ropa, eso va a estar en casa, porque es importante para usted. Y ahí va a estar. Hace notar aquellas cosas que son su prioridad. Y es el lugar donde usted puede estar sumamente cómodo, un lugar grato para usted. Ahora, ya que di las referencias de lo que es una casa, permítame comparar la oración con su casa. Con su casa. Y lo voy a hacer de una forma acróstica. Es decir, la palabra, cuando hablamos de oración, quiero que piense en estas 4 letras. C-A-S-A. Casa. Y estos 4 elementos quiero que los tenga presentes para la oración. Vaya conmigo. Primer elemento. La confesión. La confesión. Es mostrarnos delante de Dios tal y como somos. No me refiero a hacerlo como un requisito. Tampoco si es políticamente correcto. Ni siquiera si es socialmente o religiosamente correcto. Es ser transparente delante de Dios. Algunas personas dicen en sus tiempos de oración: Dios, si en algo te ofendí, perdóname. Si vas a hacer esto, mejor no lo hagas. Porque ni sabes lo que pasó, ni estás consciente, y mucho menos estás pidiendo perdón. ¿Han escuchado esto? Cuando se quieren reconciliar 2 personas. Bueno, ya, si te ofendí, perdóname. O sea, quédate callado, compadre. No hay reconocimiento, mucho menos arrepentimiento. Otros les encanta este círculo vicioso: ofensa, perdón, ofensa, perdón, ofensa, perdón, ofensa, perdón. Así que Dios dice que pidamos perdón, pero también te dice que dejes de ofender. Y nos encanta este círculo. Y hay gente que hace de esto un ritual. Y no sé usted, pero yo he llegado a sentirme cansado de esta dinámica de hacer algo contra alguien o hacer algo contra Dios y después pedirle perdón, y después encontrarme volviéndolo a hacer y después volver a pedir perdón, y después encontrándole volviéndolo a hacer y después otra vez pedir perdón. Y llega un momento en que dice, bueno, así como que, ¿y si de una vez te pido perdón por la de mañana? Y esta es la razón por la cual las iglesias católicas vendían las indulgencias. O sea, te compro el perdón de mañana de una vez. Y una persona que está en este círculo no se está dando cuenta del daño que está ocasionando y de las consecuencias de sus acciones. Por supuesto, no hay arrepentimiento, no hay restauración. Cuando yo hablo de confesión, estoy tratando de encontrar una dinámica diferente. Dios conoce nuestra casa. Dios sabe nuestras prioridades. Dios sabe nuestro orden o falta de él. Dios sabe nuestra limpieza o falta de ella. Dios sabe cuando le cerramos la puerta de una habitación que no queremos que entre. Y tal vez esa habitación tiene un letrero en la parte de afuera que dice pecados sexuales. No entres aquí, Señor. No entres a esta habitación que dice falta de perdón. Hablemos de otra cosa. Te muestro la cocina, te muestro la sala. Esa está bonita, Señor. Pero no entres a esta área privada. No entres a esta habitación que dice envidia. Tampoco la que dice orgullo. No entres a la que dice avaricia, porque están por aprobarme el crédito, Señor. Ahí no entres. La confesión en oración es mostrar delante de Dios nuestra intimidad más profunda, pidiendo la dirección de Dios en el camino correcto. Dice el Salmo 139, vayan conmigo por favor. Salmo 139. Sin duda es un pasaje que muchas personas hasta de memoria conocen. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Mi corazón, no mis acciones, no lo que ven los demás, sino lo que está en casa. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una persona que está activa en esta área de la confesión, cuando es sorprendido, reacciona adecuadamente.
Es una persona que cuando es disciplinado entiende la disciplina, no se endurece, no busca pretextos, no se justifica. Una persona que entra en la dinámica de confesión es como ese David que cuando llegó Natán delante de él le dijo: tú has pecado y tú has matado y has tomado una mujer que no te corresponde. Y David entonces cae delante de Dios y dice: he pecado contra Dios. Esa experiencia de Ezequías, que después de estar presumiendo todos sus tesoros al rey de Babilonia, y cuando llega el profeta Isaías y le dice: tú hiciste esto, dice: sí, cierto. Es esa experiencia de Pedro después de llegar delante del Señor, cuando el Señor le dijo: me vas a negar 3 veces. Y cuando se dio cuenta que lo había sucedido, dice el texto de la Escritura, lloraba amargamente. La confesión es necesaria y es importante para la vida del Hijo de Dios. Así que le digo hoy: deja entrar al Señor, deja que el Señor limpie tu casa. Confiesa a Dios aquello que te tiene atrapado y que posiblemente Él está esperando que lo digas. Porque mira, pasa una cosa: tú sabes que está ahí, Dios sabe que está ahí, y lo peor de todo, tal vez otras personas se están dando cuenta que está ahí. Así que, ¿contra quién? ¿A quién le ocultas? Por medio de la confesión, cada uno de nosotros obtenemos fuerza espiritual, dirección divina, fortaleza en convicciones, pureza en carácter, crecemos en integridad. Y esto es lo que podíamos ver en el hombre que le decían: ¿sabes que tú no puedes orar a Dios? Y él decía: sí, sí lo voy a hacer. Porque estaba fuerte en esta área. Una persona que está fuerte en confesión puede decir: Señor, Padre, perdóname, porque estoy seguro que yo también estoy perdonando a otros. Señor, estoy dispuesto a perdonar 70 veces 7. No abarate el tiempo de intimidad y profundo con el Señor. No use este tiempo para endurecer su corazón. ¿Recuerda la parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18? Él estaba diciéndole delante del Señor: ay, Señor, yo te agradezco porque ofrendo y diezmo y voy al templo y ayuno 1 vez por semana. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos delante de Dios haciendo este tipo de cosas? Mientras el publicano decía: sé propicio a mí, Señor, ve mi corazón. La oración en casa es un tiempo para encontrar la justicia de Dios. Póngase cuentas con Dios y abra esas habitaciones donde el Señor necesita entrar a limpiar, entrar a restaurar, entrar a sacar todo ese cochinero que hay ahí. Segunda letra, A de adoración. Adoración. Hoy entendemos que la adoración es mucho más que un estilo de canto. Entendemos que la adoración es una respuesta humilde a la esencia de Dios y sus obras. Es una condición que representa el conocimiento reflexivo de la persona de Dios. De esta manera, cuando usted y yo adoramos, estamos buscando entender la voluntad de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. No son los cantos lentos, ya lo he dicho. La adoración es lo que yo voy a hacer en respuesta del discernimiento que el Señor me ha entregado de Él. Eso es adoración. Filipenses capítulo 1, vaya conmigo. Yo sé que los traigo de pasaje en pasaje, pero toda la Biblia está saturada del tema de la oración. Entonces tuve que hacer una elección de cosas muy específicas. Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Filipos: y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, veo aquí algunas cosas. Primero, que la oración de Pablo va enfatizada en un aspecto muy específico. No que el pueblo de Dios aprobara aquellas cosas que son agradables delante de su voluntad. Dice: para que aprobéis no solo lo bueno,
sino lo mejor. Wow. Y eso me suena como cuando yo voy a comer y dices, híjole, hay comida recalentada de hace una semana y hay una carne en su jugo aquí fresca. Y es bueno comer, pero hay cosas mejores. Ahora imagine eso en la vida espiritual. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? No estoy hablando de lo bueno, no se conforme con ser socialmente adecuado. Estoy hablando con lo que podría ser mejor. Podemos hacer cosas socialmente aceptables nosotros como hijos de Dios, pero no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar lo mejor. Y cuando usted encuentra lo mejor, sin duda estará la voluntad de Dios ahí. Y cuando usted encuentre la voluntad de Dios ahí, se va a encontrar en sintonía con aquello que Dios está haciendo, y entonces usted va a entrar en adoración. El Señor está haciendo cosas en esta tierra y está actuando. Lo mejor que podríamos hacer nosotros es entender la dirección divina y unirnos a ese plan. Y cuando usted y yo entramos ahí, estamos adorando a Dios. La adoración es una transformación completa de lo que es nuestra vida. Cuando uno está adorando, cambian los objetivos de vida, cambian las formas de pensar, cambian los intereses, cambia la esperanza, cambian las metas, cambian los sueños, cambian las prioridades. ¿Cuánto tendríamos que aprender nosotros de esto? Piense honestamente en su oración y piense si esto está en su oración. Porque de repente cualquier cosa sustituye al Señor, y algunas de esas cosas nos están destruyendo. Un adorador adecuado lo encontramos en la Escritura. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, cuando tiene un encuentro en la presencia de Dios y ve al Señor sentado en su trono y tiene un impacto increíble en su vida, lo primero que hace el Señor es le limpia de su pecado, le pone un carbón para que sea purificado, y después le dice, ¿qué haré? Y Isaías responde, aquí estoy, ven de aquí, que yo voy a ir. Y algunos contestamos, Él aquí, Él irá. Cuando el Señor Jesús empezó a hacer su ministerio, pasaba y le decía a Pedro, deja lo que estás haciendo y vente y sígueme. Y él dejó ahí las redes, y cuando estaba Mateo en la mesa de los tributos, le dijo, deja eso y sígueme, y ahí dejó las cosas. Ya me imagino la rapiña por aquellas cosas, pero Mateo se fue con el Señor Jesús. Y cuando Pablo iba de camino a perseguir a los cristianos, y ese Saulo tuvo un encuentro con el Señor y cayó al piso, hizo solamente dos preguntas. La primera es, ¿quién eres, Señor? ¿Alguien se acuerda de la segunda? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y a veces nosotros entendemos la vida cristiana como, ¿quién eres, Señor? Bendíceme, purifícame, límpiame, muéstrame, ministrame, úsame, cálmame, tenme contento. La verdadera adoración va en el sentido de, ¿qué quieres que yo haga, Padre? Y esta es la respuesta de grandes hombres de Dios que adoran a Dios al conectarse en la sintonía divina para hacer aquello que le es encomendado. Personas receptivas, que meditan, que tratan de comprender, que buscan la voluntad de Dios en su vida, y que es tal esa unidad que nuestra realización personal se encuentra ligada al plan divino en el entorno específico que nos encontramos, sea el hogar, sea el trabajo, sea la escuela, sea la iglesia o cualquier otro entorno donde usted se encuentra, de manera tal que cuando encuentran el llamado de Dios están listos para adorar. ¿Por qué? Porque ese Daniel, cuando tuvo el entorno específico, no necesitaba convertirse en un adorador, él ya lo era. Y lo que vemos, que admiramos de este hombre, no es nada más que la consecuencia de lo que ya estaba en su corazón. Una oración que contiene adoración definitivamente nos cambia. No existe la posibilidad de seguir siendo los mismos. No hablo de perfección, hablo de transformación. Imagínate qué hay después de esta confesión y después de esta adoración. Hazle esta pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi esposa? No, Señor, que me respete, que se someta.
porque ahí lo dice, ¿verdad? Y nos encanta ese texto. Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi esposa? Señor, ¿qué quieres que haga con mi hijo? Señor, ¿qué quieres que haga en mi trabajo? Señor, ¿qué quieres que haga en el ministerio? ¿Se imagina que esa fuera su oración? Y prepárese, porque el Señor lo va a sacar de su zona de confort. Un verdadero adorador no puede seguir igual. El tercer elemento de la oración es la letra S. Y es súplica. Súplica. Basado en la premisa de lo ya mencionado, no estamos considerando que Dios haga o conceda nuestros caprichos. Ni siquiera estamos en las condiciones adecuadas para negociar con Dios. Ay, Señor, si tú me das esto, yo voy a la iglesia el domingo. Eso es como el adolescente que dice, si me dejas ir a la fiesta me baño. No estamos negociando con Dios. No estamos negociando con Dios. A veces hay una estrategia muy viciada de querer utilizar esta negociación con Dios. Hace pocos días estaba yendo a la zona de San Juan de los Lagos, una zona donde hay bastantes iglesias y hay mucha adoración en ese sentido. Algunos de ustedes conocen la zona. La gente va y hace viajes y mandas y todo ese tipo de cosas a San Juan de los Lagos para que el Santito les conceda y les dé aquello que ellos están pidiendo, ¿no? Y hermanos, esto es una forma de negociación. O sea, en la llana y más simple esencia del concepto es querer negociar con Dios. Dice Filipenses 4:6, conocen el pasaje, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que suplicamos a Dios? Bueno, yo veo varias cosas en las cuales suplicar a Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17 encontramos esta oración de Jesús por sus hijos. Poco antes de ser tomado preso, esta es la oración de intercesión que él hace por sus hijos. Dice, Señor, te pido para que conozcan la verdad. Es decir, que tengan una relación íntima contigo y que no vivan engañados de la mentira. Te pido, Señor, porque sean uno en ti. Es decir, que haya unidad en el pueblo de Dios. También les pedía porque hubiera victoria espiritual. Dice, no te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. También les pedía por el testimonio de ellos. Dice, no solo te ruego por ellos, sino también te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Un testimonio de ellos y también el ministerio que iban a hacer ellos. Oraba para que permanecieran en comunión con el Padre. Así que si usted quiere orar por un hermano, aquí tiene elementos buenos para orar. Por unidad, por victoria, por ser guardados del mal, por su testimonio, por su ministerio, porque conozcan la verdad. Esta puede ser una buena manera de orar por una persona. Podemos encontrar muchísimas cosas y muchísimos pasajes más acerca de la oración, pero a veces oramos para que no sea descubierto el pecado del hermano. Hola. Oramos para que no sea descubierto, para que no se den cuenta. Ay, fue infiel, Señor, pero por favor, que no se den cuenta su esposa. Tampoco oramos por la prosperidad del hermano. Esta es una mentira de la teología de la prosperidad. No oramos para que sea librado de las consecuencias de sus acciones. Ni siquiera para que no enfrenten pruebas. La Escritura enseña que en este mundo viviremos aflicción. No oramos por nada de esto, pero ¿cuánto de nuestra oración está saturado de estas cosas? Tenemos que aprender de la manera correcta para interceder por las personas. Yo sé, Señor, que te está desobedeciendo, pero no seas tan severo con él. A ver, hermano, está blasfemando a Dios.
Y si no es detenido, lo va a seguir haciendo. Le pido que ore por esta persona que está decidido a seguir pecando. ¿Y qué pido? ¿Que siga pecando? O que el Señor lo detenga y que haga lo que sea que tenga que hacer para que lo detenga. Y si lo tienes que postrar en una cama, póstralo, Señor. Y si le tienes que quitar el trabajo, quítaselo. Haz lo que tengas que hacer. Porque esa persona está atentando contra ti, Señor. ¿Cómo oramos por los hermanos? La Escritura también nos enseña a orar por las autoridades. Nos encanta usar y hacer mofa de las autoridades, nos burlamos de ellos, publicamos, le damos reenvío a todas las críticas que hacen al gobierno, somos parte de toda esta dinámica, pero yo le puedo asegurar que si usted estuviera orando por su presidente, dejaría de criticar. Ya le he dicho en otras palabras, no soy el máximo fan de nuestro presidente, ni tampoco a veces es fácil de defenderlo. Pero es alguien que Dios puso. Y si Dios lo puso por algo. Y Romanos 13 dice, sométete a tu autoridad, ora por ella, porque está puesto de Dios y va a dar cuentas delante de Dios por aquello que le fue entregado. Lo he dicho en muchas ocasiones, nos encanta criticar a nuestros padres. Y la Escritura dice, ora por ellos, sométete a ellos, hónrales a ellos. Son tu autoridad y van a dar cuentas por ti. Deja de criticarlos e intercede por ellos, porque tienen una cuentota delante de Dios que van a tener que entregar. Oremos por nuestras autoridades. Oremos por la salvación de otras personas. Romanos capítulo 10 habla de que el anhelo de Pablo era la salvación de los hijos de Israel. Y después de decir todo esto, presenta su argumento de por qué es necesario predicar el Evangelio. Pero su anhelo era que los de Israel fueran salvados, que su pueblo, sus hermanos, fueran salvados. Pero nuevamente, no tenemos que perder la perspectiva de por qué queremos que se salven las personas. Déjenme explicarlo eso con un ejemplo. En una ocasión, esto lo narraba un pastor en una predicación. Decía que esta mujer era golpeada por su esposo, que era borracho, y que cuando llegaba borracho golpeaba a su esposa. Y esto sucedió solamente por 20 años. Entonces esta mujer llegó un momento en que estaba harta y decía, ¿y qué oro? Porque ella estaba orando por su marido, estaba orando por la salvación de su marido. Y dice este pastor que un día le preguntó, ¿y por qué ora? Por la salvación. ¿Y para qué quiere que se salve? Pues para que deje de pegarme. Y es genuino, ¿no? Y entonces el pastor le instruyó, ¿y si empezamos a orar diferente? ¿Por qué no empezamos a orar porque esta persona deje de pecar contra Dios? Porque el nombre de Dios sea glorificado a través de esta persona. Porque el impacto de la salvación de este hombre sea un testimonio a todo su entorno. Porque esta persona deje de acarrear juicio delante de Dios. Y cambiaron la oración. Y este hombre se convirtió al Señor. No le estoy enseñando una fórmula. Porque también hay casos donde esa persona, lejos de convertirse al Señor, se pone más duro y es disciplinado por Dios. O sea, no estoy enseñándole una fórmula. Lo que le estoy diciendo es que piense en la motivación que lo lleva a orar. ¿Por qué queremos que alguien se convierta? Ay, es que no quiero que se vaya al infierno. Está bien. Pero si Dios no va a ser glorificado con la salvación de ese familiar necio, ¿qué sentido tendría? Mire, vaya conmigo, Isaías 48. Este pasaje me impactó tremendamente. Hablando de la salvación de Israel y hablando de la restauración del reino mesiánico, hablando de lo que va a hacer el Señor en su plan profético, el Señor entrega una idea muy clara y dice en Isaías 48, verso 9,
dice, hablando de estos que va a salvar, dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Por amor de quién? De su nombre. De su nombre. ¿Y para alabanza de quién? De él. La alabanza de él, dice, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado, ¿qué? Mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. Uy, uy, uy. Eso quiere decir entonces que la salvación de ese que se pone necio y terco va a ser para la honra y la gloria de Dios. ¿Alguna vez había pensado en esto? Yo pierdo la perspectiva de esto. Que la salvación sea para que el Señor sea glorificado. En lo que refiere a nosotros, la oración por algún área de milagro de Dios para nuestra vida debería de ser solo una pequeña parte de nuestra oración. Si hacemos una cantidad por porcentaje, no debería de sobrepasar el 12% de nuestra oración. Cuando nosotros suplicamos por un milagro, por sanidad, por protección, por libertad, por su intervención sobrenatural en algún área específica, por una situación específica de nuestra vida, por un poder satánico que se ha librado. Oramos para que el Señor obre de esta manera, para que la gloria de Dios sea manifestada en eso de lo cual nos va a librar. No para que me la pase más chévere. Porque muchas veces pedimos por escuela o por trabajo para que después nos olvidemos de ese Dios y convirtamos eso en nuestro Dios. Pedimos por sanidad para que regresemos al pecado. Pedimos por libertad para que nos vayamos después al libertinaje. Pedimos por ingreso para alimentar nuestro egoísmo. Un pastor narraba el ejemplo de un hermano que era evangelista y le decía, pastor, yo quiero tener un carro. Y el cuate subía al transporte público a personas para llevarlos a la iglesia y los traía, o les pagaba el taxi y los traía a la iglesia. Y era un buen evangelista y decía, pastor, oremos por un carro para mí, porque así, mire, yo podría traer a más hermanos a la iglesia cada domingo y ellos podrían escuchar el mensaje de la palabra. Y oraron por el carro y el Señor les dio el carro. Y cuando el hermano ya tenía el carro, ¿qué creen que pasó? Pues el domingo arreglaba el carro. Pues el domingo llevaba a pasear a la familia porque tenía el carro. Porque ya tenía el carro. Y cuando le preguntó, hermano, ¿qué pasó? Ay, pastor, pues es que antes no había carro, pero ya hay carro. Y ahora sí ya podemos llevar a la familia el domingo. Y le dice el pastor, bueno, pues ahora vamos a orar para que el Señor le quite el carro. ¿Cuál es nuestra súplica? Nuestras súplicas son una clara evidencia de aquello que consideramos importante. Puede ser también que tenemos que aprender a estar en sintonía con Dios. Le dejo esta frase. Tenemos que aprender a orar por aquello que a Dios le ocupa en vez de estar orando por aquello que a nosotros nos preocupa. Más oración de lo que ocupa a Dios y menos oración de lo que nos preocupa a nosotros. Ya basta, hermanos, de esta enseñanza demoníaca donde decimos que Dios está para satisfacerme, hacerme feliz o ponerme contento. Dios no está para mi servicio. En el mejor de los casos esto es al revés. Último elemento, voy corriendo ya me atrasé. La A de agradecimiento. Agradecimiento. El Hijo de Dios, una persona que está en comunión con el Padre, es un ser agradecido. Primera de Timoteo 6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es el sentir del Padre nuestro cuando dice, danos hoy el pan de cada día. Es una actitud de satisfacción, de contentamiento, porque entiendo que cada uno de nosotros tenemos mucho más de esto. Hace algunas semanas predicaba acerca de esto. Filipenses 4, el pasaje que recién leímos, dice que cuando pedimos a Dios lo hagamos con acción de gracias. La gratitud es un elemento básico de la oración.
Con esto decimos a Dios que estamos satisfechos, que estamos bien con la decisión que Él tuvo a favor de nosotros, que recibimos aquello que viene de su mano y estamos bien con lo que hemos recibido. Eso produce en nosotros gozo, produce paz, mata el afán, la envidia, la avaricia, porque estamos satisfechos. Piense por un momento, ¿tenemos más que pedir o tenemos más que agradecer a Dios? ¿Y entonces por qué no la pasamos pidiendo? Cuando yo estoy en casa disfrutando de lo que el Señor me dio, cuando yo puedo disfrutar mi tele de 32 pulgadas, no necesito la de 60 porque estoy disfrutando la de 32. Pero si estoy afanado por la de 60, hasta chiquita va a ser. Ni leo los números, las letritas. Dice Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Cuando yo he aprendido a vivir satisfecho, no importa cuántas llamadas vengan de tarjetas de crédito, no importa cuántas ventas nocturnas vengan, no importa cuánto dure el Buen Fin, no importa si la aprueban o no el crédito del auto nuevo, usted sabe que está bien con lo que tiene. Y si usted está saciado y no necesita más, usted aprende a estar satisfecho. Y aplica en todas las relaciones, hermanos, no solo en la parte económica. Si usted está satisfecho con su pareja, no estará buscando a otra persona. Si usted está satisfecho con su trabajo, no estará frustrado ahí en su trabajo. Si usted está satisfecho, si tiene o no tiene pareja, usted estará bien. Pero cuando usted le coloca a cualquier cosa, lo que sea, el carácter de necesidad, y cuando es necesario, es necesario, ¿verdad? Qué profundo ando, ¿verdad? Es que lo necesito. ¿Qué necesita, hermano? El Señor dice, teniendo techo, vestido y comida, estamos bien con eso. No me malentiendan, no soy un defensor de la mediocridad, soy un defensor de aprender a estar satisfechos. Y si el Señor le concede un poco más, ¡qué bueno! Me invita. Pero no sacrifique sus valores, no sacrifique sus prioridades, mucho menos su esperanza. Tampoco ponga a eso que Dios le está dando la etiqueta de me va a hacer feliz. ¿Tiene usted más? ¡Qué bendición! Recuerde que también entregará cuentas por ello. La felicidad es el resultado de un corazón agradecido por aquello que ha recibido, no una medida para alcanzar satisfacción. Cuando yo entiendo todo esto, el resultado de la misericordia de Dios, me convierto en un ser agradecido. Oración tipo casa, hermanos. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Déjenme terminar con dos elementos. Primero, ¿por qué tendría que orar si Dios lo sabe todo, verdad? ¿Por qué tendría que orar? Pues porque Dios lo manda, ¿no? Estos dos elementos son reales, pero no me gustaría que fuera su motivación para orar. Porque un tipo de oración estilo casa tiene que ver con mucho más. No tiene que ver con informar a Dios, no tiene que ver con convencer a Dios. Es formativo. En otras palabras, la oración no es para que Dios se entere, la oración es para que usted cambie. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted y conmigo. Cuando yo me expongo a la oración de Dios, entonces el que empieza a cambiar soy yo, no Dios. No convencí a Dios, me convencí yo. Ahora entendemos por qué Daniel podía estar orando. Ahora entendemos por qué pudo ir al foso de los leones sin problema. Cierro con esto, hermanos.
es una experiencia de transformación espiritual. La oración que el Señor Jesús dejó a los apóstoles fue el Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, cerramos con esto. No le digamos Padre si no estamos comportándonos como hijos. No digamos nuestro si vivimos aislados en nuestro egoísmo. No digamos que está en los cielos si solo pienso en las cosas terrenales. No digamos que su nombre sea santificado si no lo honramos y tampoco le alabamos. No digamos que venga su reino si lo confundo con éxito material. No digamos que se haga la voluntad de Dios si cuando no me agrada me estoy quejando o porque es dolorosa. No digamos que nos dé el pan nuestro de cada día si no nos preocupamos por la gente que tiene hambre. No digamos que perdona nuestras ofensas si guardamos rencor contra otras personas. No digamos que no nos deje caer en tentación si tenemos la intención de seguir pecando. No digamos que nos libre del mal si no tomamos partido y una actitud de resistencia contra el mal. No digamos amén si no hemos entendido el Padre Nuestro. Vamos a orar. Reconozco, Padre, que yo soy el primero que tiene que aprender más acerca de ti. Y la oración es un instrumento fundamental para entenderte, Señor. Porque es donde yo voy a aprender a salirme de mi perspectiva, de mi egoísmo, para pensar en lo que a ti te ocupa, Señor. Padre bendito, ayúdame, Señor, ayúdanos como iglesia a ser transformados en tu voluntad. Ayúdanos a entender la dimensión espiritual de formación que tiene la oración. Ayúdanos a ser tocados por ti, Señor. Líbranos, Señor, de nuestro egoísmo. Líbranos de todo aquello que va fuera de ti, Señor. Enséñanos a vivir en confesión, en adoración, a entender la súplica y a ser agradecidos. Por favor, Señor, tócanos de manera tal que nuestros tiempos de oración sean diferentes. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.